La mitología griega es un conjunto de mitos, leyendas y relatos relacionados con la cultura de la antigua Grecia, entre 1200 y 146 a.C. Hace referencia a sus dioses, héroes, a la naturaleza del mundo, el origen y significado de sus cultos y prácticas ritualistas. Se considera la mitología griega como el origen cultural de la civilización occidental, ya que ha ejercido mucha influencia en su arte y literatura. Artistas de todo tipo han encontrado inspiración en esta cultura desde tiempos antiguos hasta ahora. La mitología griega está constituida por una serie de relatos cuyo origen se remonta a una época previa a la ocupación de la península griega. Posee cierta semejanza con otras mitologías que tienen origen indoeuropeo. Los relatos no son en sí mismos religiosos, pero sí reflejan muy bien ciertas creencias de los griegos de la antigüedad con la relación al hombre y al universo. Eran narraciones que se transmitían principalmente de forma oral, ya que muchos de los relatos pertenecen a una época anterior a la invención de la escritura. Sin embargo, posteriormente llegaron a fijarse por escrito gracias a ciertos poetas. En la actualidad es posible conocerlos a través de la literatura griega. Existen diversas teorías relacionadas con el origen de los mitos y leyendas griegas. Algunas versiones sostienen que los hechos relatados han sido tomados de sucesos reales, que, al irse narrando oralmente, iban siendo vinculados cada vez más con lo divino. Otros opinan que solo se trataban de interpretaciones de mitos religiosos sagrados o de complicadas alegorías sobre un simple culto. De lo que sí es posible estar seguro es que los griegos de la antigüedad tomaron como inspiración el imaginario de civilizaciones vecinas. Entre ellas estaban las que radicaban en Asia Menor y en Oriente Próximo, o incluso civilizaciones más tempranas a la helénica, como la cretense, la micena y la minoica. La mitología griega ha llegado a nuestros días por medio de la literatura griega y a través de artes plásticas que datan del periodo geométrico en adelante. Esto sobre los años 900 y 800 a.C. Existen una serie de elementos literarios que han recogido una gran parte de lo que fue la mitología griega. Sin embargo, solo existe un manual litográfico que se ha convertido de la antigüedad y que es la Biblioteca Mitológica de Apodoloro. En esta obra se intenta reconciliar las diferentes historias discordantes de los poetas y ofrecen un resumen completo de la mitología griega tradicional y de las leyendas heroicas. La biblioteca analiza sucesos ocurridos después de la muerte de Apolodoro, de allí que se conozca como de Pseudo-Apolodoro. La Ilíada y la Odisea son los poemas épicos de Homero y constituyen una de las fuentes literarias más antiguas. Hesíodo, un supuesto contemporáneo de Homero, ofrece un relato completo sobre los primeros mitos griegos en su obra Teogonía. Habla de la creación del mundo, origen de los dioses, titanes y gigantes. Los trabajos y días de Hesíodo es un poema didáctico que habla sobre la vida agrícola, anexa además los mitos de Prometeo, Pandora y los cuatro edades. Los poetas líricos de Grecia, entre ellos Baquilides y Simónides, Píndaro y los bucólicos, narran sus sucesos mitológicos de carácter individual. Por otro lado, los mitos fueron también elementales en el drama ateniense. Esquilo, Eurípides y Sófocles, dramaturgos trágicos, tomaron muchas de sus tramas de la edad de la guerra de Troya y los héroes. Historiadores como Heródoto y Diodoro Sículo y geógrafos como Pausanias y Estrabón también recogieron muchas historias. Sus registros ofrecen numerosas leyendas y mitos locales, incluso versiones alternativas que poco se conocían. Pseudo-Higino fue un escritor romano autor de dos importantes obras que recogen mitos no poéticos. Estos son la Fabulae y de astronomía. Otras fuentes significativas son las descripciones de Calístrato y las imágenes de
Filóstrato el Joven. Arnovio y otros escritores bizantinos suministran detalles trascendentales de mitos. La mayoría proviene de obras griegas tempranas hoy en día perdidas. Entre esos escritos se encuentran los tratados de Juan Testes y Eustacio, la Suda y un léxico de Hesiquio. Cuando en el siglo XX se descubre la civilización micénica y la minoica, muchas de las dudas relacionadas con las épicas de Homero tuvieron una explicación. Estos hallazgos mostraron evidencias arqueológicas de varios detalles mitológicos de dioses y héroes. Por otro lado, los diseños sobre cerámica que datan del siglo VIII a.C. contienen representaciones del ciclo troyano y de las aventuras de Heracles. Las manifestaciones visuales de estos mitos son esenciales por dos motivos. Muchos mitos fueron colocados en vasijas antes que por escrito, y las fuentes visuales en ocasiones reflejan escenas que no se recogen en ninguna otra fuente escrita conservada. Como se puede ver, la mitología griega es una colección de ideas y pensamientos del inicio de la civilización griega que explica fenómenos naturales o fenómenos políticos. La mitología griega es una de las mitologías más interesantes y más curiosas por esos mismos motivos.